Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Acompañarnos en esta mesa semanal de análisis, en esta mesa en donde contrastamos precisamente las cifras, analizamos el contexto, pero también escuchamos la opinión de voces autorizadas, de especialistas, líderes de opinión, profesionales en diversas materias. Es un placer recibir esta mañana al contador público certificado y abogado fiscalista, don Mauricio Traín Bautista, que esta mañana nos acompaña aquí en Contrastando las Noticias. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Es un honor estar contigo y aprender aquí con todos tus cibernáuticas. Gracias, gracias. Bueno, pues Contrastantes Noticias se complace pues, con esta valiosa colaboración de un prestigiado contador público certificado dentro del universo nacional de contadores. Pocos son los líderes de opinión, pocos son los contadores públicos que tienen este liderazgo en medios de comunicación y entre ellos está el maestro Mauricio Traina, a quien le agradecemos estos minutos. Sabemos de su complicada agenda de trabajo, sin embargo, agradecemos que nos comparta su opinión y su comentario. Maestro, entrando en materia, hay pues un tema en donde los mexicanos que no encontraron oportunidades, que no encontraron trabajo, que no encontraron una forma digna, legítima de subsistir, se tuvieron que ir de ilegales y con todo el riesgo que esto implica, irse de mojados a los Estados Unidos para alcanzar el sueño americano. Estos mexicanos que hoy viven, trabajan y producen riqueza en los Estados Unidos están enviando a sus familias directamente dinero para que puedan subsistir, para que puedan sobrevivir. Sin embargo, esta remesa se ha vuelto, no sé si el mecanismo o la estrategia que le ha caído como anillo al dedo al gobierno mexicano, al gobierno de López Obrador, porque representa millones de dólares anuales y para ellos ha sido un ingreso, una bolsa de ingreso multimillonaria. ¿Qué opinión le merece este contexto? ¿Qué cifras tiene usted, maestro, en este contexto? Fíjate, Julio, es un tema que lo hemos platicado en algunos otros foros, en algunos otros paneles que nos toca compartir el micrófono, y hemos visto que siempre se cacarea mucho este tema y los gobiernos, que no es el único gobierno, no es el único, pero bueno, en este gobierno ha ido aumentando. Es triste y lamentable que presumamos este tipo de noticias que son récords. Otra vez batimos récords de remesas. Otra vez, ejemplo, tenemos 113 millones de dólares, ¿sí? En este sentido, que, que los connacionales mandan, ¿no? En 220,000 operaciones van mandando, de este monto que llegan a manejar con las 220,000 operaciones, decimos que hay 515 operaciones en promedio diarias. Más de 30 millones de mexicanos reciben remesas. Y entonces es lo que decimos, qué tristeza que tengan que dejar su familia, su estado, su patria, por buscar mejores condiciones de vida, ¿sí? Entonces, qué tristeza causa. Y yo ponía una analogía que es como el padre de familia que le dice a su hijo menor, ve a buscar trabajo y manténnos, ¿sale? Entonces, imaginémonos, mandamos nosotros, papás, a nuestros hijos menores de edad a que busquen trabajo para que me mantengan. El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla que el Estado es el rector que debe de manejar todas las condiciones y toda la infraestructura para que haya inversiones y para que se desarrolle economía y que no tengamos que sufrir estas penurias de salir a buscar el pan para poder mantener a nuestra familia.
Claro. Maestro, hay preguntas de nuestro auditorio. Estamos transmitiendo en la plataforma Contrastando es Noticias en todas las redes sociales. Y bueno, esta mañana es un gusto platicar, reitero, un experto, un especialista en esos temas, el maestro Mauricio Terán Bautista. Maestro, nos preguntan, ¿cuánto es lo máximo de remesas en México en este momento, comparativamente con 2022, efectivamente? Hablamos de que en este último periodo 61 millones de dólares, 61 millones de dólares, récord histórico al mes de agosto, ¿sí? Aumentó un 8%, un punto 8%, perdón, punto 8% del mes pasado. Entonces, de verdad, las estadísticas siguen hacia la alza y muchas veces viene esta pregunta, ¿siguen subiendo? ¿Se ve ¿Por más qué? gente? O sea, hay varias vertientes. Mandan más dinero los connacionales, ¿sí? Que también es un tema delicado porque vienen preguntas, seguramente van a venir preguntas, ¿qué sucede? ¿Cuánto dinero puedo mandar? Si es ingreso acumulable, etc, etc. Entonces, ahorita nos vamos por partes, pero hablamos de que estos mexicanos, estos connacionales que mandan este dinero, ahora que mandan más dinero, aquí en México les alcanza para menos. Acordémonos que en meses pasados teníamos el dólar por abajo hasta de los 17 pesos. Entonces mandaban más dinero y aquí alcanzaba para menos. Entonces, esta herramienta también del superpeso, en muchos casos, no fue de lo más benéfico para otras familias. Entonces, Claro. lo que me impacta a mí es que muchos de ellos dependen de este dinero que mandan sus familiares para poder subsistir en nuestro país. Maestro, dentro de su experiencia, ¿qué estados de la República Mexicana encabezan la lista de beneficiarios de, obviamente, estas remesas que vienen de los Estados Unidos? ¿Qué estados de la República Mexicana, maestro? Lo hemos visto muchas veces y son tres estados: Guanajuato, Michoacán, me parece que el otro es Oaxaca, Guerrero, ¿Jalisco? Jalisco. Hablábamos de estos estados que son los que más están mandando. Jalisco, Michoacán y Guanajuato, ¿sí? Y bueno, en este tenor, estas personas que son los que han dejado ya en México pueblos fantasmas, ya no existen. Los ciudadanos comienzan a irse los papás y después se van los hijos y dejan a lo mejor a las mujeres aquí, y son pueblos fantasmas o pueblos de mujeres que ya no hay hombres. O Claro. sea, es Maestro, un problema. claro, hay una pregunta de nuestro auditorio, nos preguntan directamente a usted, que es el especialista, ¿cuánto es lo máximo que puede recibir de remesas al mes? Pues una familia mexicana, una familia que está en Michoacán, que está en Jalisco, ¿cuánto es lo máximo que puede recibir de remesas al mes? Aquí hay un tema. Aquí en México no está regulado en este sentido de lo que pueda recibir una familia, pero sí para las instituciones financieras que lo hacen, ellos sí tienen un tope. Claro. Estas instituciones financieras son 60,000 o 66,000 pesos al mes, ¿sí? Ah, muy bien. De repente hablamos de ciertas Por día, instituciones. ¿verdad? Tengo el dato que es por mes, porque Ah, pueden manejar este tipo de operaciones. Dice, oye, 60,000 o 66,000 pesos al mes. Que dices, oye, en una sola exhibición, en dos muy bien. exhibiciones, máximo seis, Julio, no pueden rebasar de seis, que rebasen estos montos. O sea, si yo hago 6 operaciones, ya no puedo hacer más de 6 operaciones en el mes. Correcto. Concretamente de los Estados Unidos, porque bueno, hay gente que trabaja en otras partes del mundo y mandan remesas, pero concretamente de los Estados Unidos, ¿cuánto dinero puede recibir de Estados Unidos al mes una abuelita que recibe de sus nietos o sus hijos dinero de los Estados Unidos concretamente, maestro? Fíjate que aquí en México, en el artículo 93, en esta pregunta que me haces, es una línea recta, este, ascendente, ¿sí? Es hacia arriba. Entonces todo el dinero que reciba esta abuelita va a estar, si es de los nietos, va a estar exenta de impuestos. Entonces, No va a pasar nada. Y puede recibir todo el dinero de acuerdo a este artículo, que se va a considerar como una donación. ok, Pero si en lugar de que sea del nieto, es del sobrino, ¿no?
¿sí? O es del primo o del hermano, entonces en ese momento sí va a tener un tope para que no acumule. Puede recibir el dinero, pero si rebasa, de acuerdo al salario mínimo general del área geográfica. Aquí el salario mínimo del área geográfica son 340 pesos en el norte, ¿sí? Y que si multiplicamos, dice la ley que nos permiten tres salarios mínimos elevados al año. Salarios. Estos montos oscilan entre 350,000 pesos para estas zonas del norte y para las zonas de las demás de la República son como 250,000 pesos. Son 207, multipliquemos el salario mínimo que se encuentra en esa región por 3 veces, por 365, y ese es el tope que va a poder recibir sin que pague impuestos. Correcto. Lo tendría que declarar, lo tendría que declarar, ¿sale? Es un tema muy complicado porque viene el dinero y no hay un RPC de dónde viene. Aquí en Claro. México llega y a la persona que lo va y lo cobra, sí le comienzan a llevar un conteo. Entonces es importantísimo. Si rebasan estos montos, hay que acercarse a que le ayuden a hacer su pago provisional. Ujú. Claro. Hay restricciones limitantes del gobierno norteamericano para evitar operaciones con recursos de procedencia ilícita o prevenir el lavado de dinero. Hay límites y topes de los Estados Unidos que dice que por día, por transferencia, podrá enviar más de $7,499 norteamericanos a territorio mexicano. Esto me imagino que obedece a una de las políticas de prevención del delito de los Estados Unidos, ¿verdad, maestro? Sí, totalmente, totalmente. Se van modificando las reglas, se van modificando y se va creando una normatividad, porque esto se comienza a ser un problema, porque se acerca las cuestiones de ilicitud o de estos delincuentes o de estas personas que manejan todo esto y se presta para el lavado de dinero muy, muy fuerte, ¿no? Se cree hay estudios de algunos instituciones de Estados Unidos que se cree que se maneja mucho lavado de dinero en este renglón. Hasta el día de hoy no se tiene nada cierto, simplemente se ha quedado ahí y obviamente por estas razones van cerrando estos candados. Bien lo dices, este monto de 7,900 dólares que no se pueden ya pasar de ese monto. Y Es correcto. digo, para una persona que va a trabajar en Estados Unidos, pues es un monto también ya muy fuerte, ¿no? Bueno, obviamente quien gana ese dinero y lo puede enviar diariamente, pues está trabajando de manera legal. Eso quiero especular, ¿verdad? Quiero Estamos, pensar que así es. estamos pensando que así sea. Maestro, nos preguntan, obviamente hay cifras a nivel internacional, ¿qué país centroamericano es el más favorecido con el flujo de remesas de los Estados Unidos, maestro? Hay cifras, hay números, hay países como Nicaragua, ¿es correcto esto, maestro? Sí, ese tema es importantísimo y de verdad es impactante ver los números, ¿no? Aquí en México hablamos de que el 4% del Producto Interno Bruto forman estas remesas, pero en Nicaragua es el 20% del Producto Correcto. Interno Bruto. Entonces, en este comparativo dices, caramba, está fuertísimo la dependencia, ya la dependencia de los connacionales de Nicaragua que mandan este dinero, ya es un ingreso más y mucho más alto que cualquier otro ingreso que tenga en este país. En México es un ingreso muy fuerte también, que está bajito de los ingresos petroleros. O sea, ya no hablamos de que es una pequeña ayuda para las familias, ya hablamos que forma parte de nuestros ingresos del Estado. Claro. Maestro, nos están preguntando nuestro auditorio, lo felicitan, lo saludan y le preguntan cómo se puede enviar, cuál es la estrategia, el mecanismo o cuáles son las alternativas para enviar dinero de Estados Unidos a México vía remesa. No sé, transferencias, tarjetas de crédito, no Lo, sé. lo más, lo más recomendable y que el 90% de operaciones que se celebran son a través de transferencias electrónicas. Están las instituciones financieras en estos lugares, se acercan, no vamos a comentar ninguna para no complicarnos aquí con marcas y demás, pero ahí Claro, están dependencias institucionales financieras que les permiten mandar este dinero con toda seguridad y sin problemas que los connacionales van a poder recibir aquí. ¿Sí? Hablamos de muchas instituciones que permiten hacer estas operaciones y que no manejen efectivo, que muchas veces mandaban al pariente, al primo con el dinero
y acordemos que hay un tope para poder llegar aquí a México, no más de $10,000, porque si no se va a declarar y se va a pagar un impuesto por este tipo de cosas. Y viene un mundo de cuestionamientos de dónde lo traes, para qué lo traes, etc. Entonces, una transferencia electrónica con estas instituciones y nos ahorramos muchos dolores de cabeza. Totalmente de acuerdo. ¿Cuántas horas, cuántos días tarda en pasar esa transferencia, maestro? ¿24 horas? ¿Es de manera inmediata o todavía pasa por alguna cámara de compensación, algún No, filtro de fiscalización? como todo, Julio, hay hasta de 24 hasta 48 horas el que agilicen esta operación, ¿sí? Y Correcto. también depende mucho de la institución que lo regula, que lo hace, y digo, de alguna forma siempre son las ventajas de una con las ventajas de la otra, con los contras de la otra, porque también son comisiones que van a cobrar estas instituciones, ¿sí? Ok. Sin mencionar el nombre de estas instituciones bancarias, financieras que brindan un servicio, pero también cobran por él. ¿Usted considera que las comisiones que cobran estas dependencias, estas instituciones financieras, considera que son pues oportunistas o que también están haciendo su agosto con este boom de las remesas de Estados Unidos a México, maestro? Eh, siempre vamos a estar en las dos vertientes, Julio, ¿sí? Eh, Dicen, no, es un buen negocio en este momento, damos el servicio, procuramos acercar todo esto, y si yo digo que es ventajoso, dices, te puedes ir con la otra. Y si yo digo que la otra, pues no me ofrece lo mismo, pues entonces, de alguna forma siempre va a ser una vertiente contrastando, ¿no? ¿Sí? Para mí, De de acuerdo. repente, sí es injusto que se cobre tan altas comisiones, pero estas comisiones podría el Estado meter un poquito la mano para buscar disminuirlas. Pero si hablamos de estas comisiones para estas operaciones, y si nos volteamos a la banca nacional, ¿cuántas comisiones no cobran por operaciones, por manejo de cuenta o por operaciones por tarjeta de crédito? 6%. Entonces, es un tema que no vamos a salir Nunca se va a satisfechos, acabar. justos, nadie. Totalmente de acuerdo. Maestro, es un tema obligado. Es un tema que nuestro auditorio, que tiene familiares, amigos, familia consanguínea directa en los Estados Unidos, que hoy ya residen de manera permanente en la Unión Americana, ¿qué le diría usted como mexicano a los mexicanos que hoy buscan el sueño americano, que hoy buscan una salida para sobrevivir a estas terribles circunstancias que vive el país en todos los sectores, seguridad, laboral, económica, financiera, tributaria? ¿Qué le diría usted, un profesional del ámbito fiscal, tributario y jurídico? ¿Qué le diría usted a los mexicanos, maestro? Lo primero que diría que si han encontrado esta eh, comodidad, si han encontrado esta forma de poder subsistir y poder mandarle los recursos a su familia, que busquen cómo ahorrar, que busquen cómo tener un patrimonio, cómo invertir su dinero, porque acordémonos que nada es para siempre y que tenemos que estar muy atentos a todas estas situaciones, que cuiden y que guarden su dinero, que mucho trabajo les cuesta. Sin lugar a dudas. Pues ahí está la reflexión final, está la recomendación, reitero, de una voz autorizada, del maestro Mauricio Traín Bautista, contador público certificado, abogado fiscalista del Colegio Nacional de Abogados y miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Maestro Traín, ¿dónde lo pueden seguir? ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde lo pueden contratar, maestro? Muchas gracias, Julio. Aquí estamos a tus órdenes en Facebook y en Twitter, en Instagram, como mi nombre, Mauricio Train. Hablamos de mi apellido, es Trahyn. Aquí estamos a sus órdenes para que cualquier duda, cualquier cosa que quieran consultar, con mucho gusto se las aclaramos. Tengo entendido que usted brinda servicios corporativos a empresas de turismo, a organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyo, asesoría y consultoría a empresas turísticas. ¿Es correcto esto, maestro? Sí, sí, estamos ahí trabajando muy fuerte con la Asociación Mexicana Metropolitana de Turismo. Maravilloso. Pues ahí estaremos atentos y dándole puntual seguimiento a sus participaciones en diversos medios de comunicación, en cadenas nacionales e internacionales. Y como siempre, agradecidos por su valiosa colaboración esta mañana aquí en Contrastantes Noticias, maestro. Muchas gracias, les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias a tu auditorio.